Yo habría vivido en paz, pero mis enemigos me trajeron la guerra. Me llamo Darru Delico. Ya conocéis mi historia. No es más que un eco de la vuestra. Durante siglos, millones de personas que viven bajo el suelo de Marte se han alimentado de mentiras desde la cuna hasta la tumba. Ahora, esa mentira les ha sido revelada. Muy buenos días, aulladores. Bienvenidos una semana más a la Casa de Marte. Hoy en este podcast transversal vamos a analizar a Cassio Au Bellona, el que personalmente es para mí mi personaje favorito. Y no hablo solamente de esta saga, sino en general. Así que la verdad que ha sido un gusto poder dedicarle tiempo y espacio a hablar de él, a analizarlo, a entender su arco, a entender sus relaciones y un poquito también a analizar el código de honor que le rige, que rigió su vida y que estuvo presente en toda aquella toma de decisión que hizo. Como siempre, tened en cuenta que este podcast tendrá unos spoilers masivos de toda la saga. De hecho, si no habéis leído todavía El Portador de Luz, os recomiendo abandonar el podcast. A los que no, poneros cómodos, disfrutad y espero que os guste. Ahora os dejo con una pequeña dramatización de una que es, si no es la segunda escena favorita respecto a este personaje, que viene a ser del Portador de Luz. Ya sabéis a cuál me refiero. Extracto del capítulo 84. Lisandro. Hangar 17B. El Portador de Luz. Echo a andar con la pistola en la mano y me encamino hacia la mochila. Me he quitado un peso de encima, sustituido por otro mucho peor. Cassio se vuelve hacia mí con una expresión extraña. Lisandro. Tienes que marcharte antes de que alguien te vea, le digo. No le quita ojo a la mochila. Ya no estoy lejos, solo unos pasos más. Lisandro, detente. Arrastro las botas hacia adelante. Llévate una de las rapiñas nocturnas. Informa a Diomedes y a Darrow de que está hecho. Escupo sangre. Se me aclara un poco la visión. Te avisaré cuando me haya hecho con el control de la nave. Entonces podremos hablar del acuerdo. Tengo la mochila a mis pies. Me agacho para abrir el cierre. Cede un poco, pero no me atrevo a prestarle más atención. No con la mirada que me está lanzando Cassio. Me enderezo. Se me cae el alma a los pies porque incluso las últimas palabras de Atlas han sembrado miseria. Lisandro, ¿qué ha traído Atlas? Me pregunta Cassio. Paz. ¿Eso te dijo? Continúa. Lisandro, ¿qué es eso? Aid me. Mi educación lingüística no fue tan amplia como la tuya, pero eso me suena, yo devoro. Da un paso al frente, con el filo ensangrentado y extendido en la mano izquierda. Una pistola cargada puede pesar 700 gramos o toda una vida de remordimientos. A un costado noto el peso de la de Ron en la mano. El cargador está lleno de balas perforantes. Se la enseño a Cassio. Se le escapa una risita sorprendida. Ver el reflejo de la traición en sus ojos hace que me estremezca. Nunca he querido hacerle daño. Como tampoco quise nunca hacerle daño a Glisastres. Jamás. Pero la guerra es un juego a todo o nada. Una vez que empiezas, si te acobardas, todo habrá sido en vano. Mira la sangre, los cadáveres, su mano derecha amputada tirada en el suelo, la mochila que tengo a los pies. El horror se apodera de él. ¿Me has utilizado? ¿Para esto? Pregunta. ¿Para cortar los hilos que te manejaban y culparme a mí de todo? ¿Al traidor? Sí. Se balancea y mira a su alrededor como si estuviera herido de muerte. Lisandro, creía que éramos... Yo... creía en ti. Creías en tu propio reflejo. Replico. No somos hermanos. Deja que cada uno siga nuestro camino. Llévate una rapiña nocturna. Vete volando. Vive. Escapa de esto. Yo no puedo. No quiero. Seré soberano. Seré un soberano justo. Repararé lo que está roto. Pero debo romper con lo que ya no funciona. División. Le doy un golpecito con el pie a la mochila. Con esto. Es un arma biológica. Concluye. Asiento con la cabeza. No podía dejarla en manos de Atlas. Pero
¿Estás segura de las tuyas? Si no la controlo yo, lo hará otro. ¿Por qué no yo? Pregunto. Yo no empecé la guerra. Llevo toda la vida intentando hacer lo correcto. ¿Por qué no yo? Porque no confío en ti, Lisandro. Responde. Si me la entregas, cogeré la rapilla nocturna y la estrellaré directamente contra ese monstruo. Señala Júpiter con la cabeza. El gigante gaseoso gira más allá del campo de pulsos del hangar. Hemos cortado los hilos, Lisandro. Eres libre. Podemos enfrentarnos a Talantia. ¿No te basta con eso? Es hora de que te vayas, Casio. Me observa durante un largo instante. Y si no lo hago, estarás eligiendo la muerte. Se tambalea exasperado. No, Lisandro. El que eliges eres tú. Ese es el propósito de todo esto, ¿no? Tú eliges. ¿Tanto significa el trono para ti? ¿Más que la gente que te quiere? Vete, Casio. No sin esa arma. Esto no es un debate. Estás a 13 metros de distancia. Tu armadura no funciona. He tomado una decisión y mi pistola está cargada con 19 balas. ¿Qué te pasa? Lo apunto con la pistola. Vete. Mira el arma como si fuera una intrusa. Se ensombrece durante un instante y luego se echa a reír. Estás haciendo el ridículo. Al final, seré más famoso que tú de todos modos. Casio Bellona, el hombre que mató a Miedo. Márchate, Casio, por favor. No me matarás. Me quieres demasiado. La culpa te destrozará. Aprenderé a soportarlo. Me mira a los ojos, triste. No, no aprenderás. Pero si tiene que ser la culpa lo que te hunda, hermano, yo seré tu piedra de molino. Me sonríe desolado. ¿Recuerdas cuando me dijiste que Octavia nunca te dejaba comer dulces? A la primera oportunidad que tuve te llevé a aquellos almacenes de dulces de Eros y te puse un montón de créditos en las manos. ¿Qué cara se te quedó cuando te dije que podías comprar todo lo que quisieras? Respira hondo y exhala. Se ajusta la armadura y agarra mejor el filo. Casio, no, le advierto. Debo hacerlo. Soy Casio Bellona, hijo de Tiberio, hijo de Julia, hermano de Darrow, caballero de la mañana de la República Solar. Y mi honor perdura. Luego echa a correr hacia mí. No es rápido, no estando herido y cargando con el peso de una armadura muerta, pero es resuelto, es valiente, es duro, es inteligente y es audaz. En este momento es solo las cosas que admiro de él y ninguna de las cosas que no admiro. Se cubre la cabeza expuesta con los brazos blindados y carga contra mí con todas sus fuerzas. Disparo de manera metódica, respirando por la nariz, con los dos ojos abiertos como me enseñó Rone. Al principio Casio atraviesa el fuego, luego lo esquiva, avanza a trompicones, tropieza hasta que el arma se vacía y él se balancea. Pero no cae, no Casio o Bellona. La punta de su filo tiembla a 2 dedos de mi corazón. Aunque lo he convertido en una calamidad, no distingo si no es capaz de matarme o si se niega a matarme. Tampoco distingo si abre los brazos para abrazarme o si solo se tambalea hacia adelante. Un espasmo sacude su otrora antes cuerpo. La hoja se le cae de las manos. Lo rodeo con los brazos y lo acompaño hasta el suelo, desesperado porque me diga una última palabra. Pero Casio ya está muerto y sonríe. El resto del mundo se desvanece. Veo una puerta negra, una mano que la empuja. Una silla me espera entre haces de luz. En esa silla veo a un niño al que no le llegan los pies al suelo. En las manos sostiene una vela y con un único soplido la apaga. Con ella desaparecen todos los haces de luz. El hangar está en silencio. La piel del escarabajo roja cruje cuando me doy la vuelta. Estoy solo. La agonía que sufro por dentro es tal que el dolor de las heridas es una distracción que agradezco. Hay silencio, pero por primera vez todos los hilos están cortados. Con delicadeza, ahora que puedo permitirme, la tiro de casa y lo pongo de costado. Debajo de él está la mochila, la solución a la desunión. El miedo más intenso que he sentido en mi vida se apodera de mí y miro a Atlas y su sonrisa de aburrimiento. Luego me centro de nuevo en la bolsa. ¿Y si está vacía? Sigo teniendo la pistola en la mano. ¡Qué raro! Creía que había vaciado el cargador. Queda una bala en la recámara. Dejo la pistola donde pueda alcanzarla y abro la mochila. Y hasta aquí la dramatización del condenado Hangar 17B.
una de las escenas que yo estoy seguro de que todos recordamos sobre la saga. Obviamente vamos a analizar esta escena en algún momento, pero lógicamente lo haremos al final, ya que si bien el orden que he seguido, la estructura, mejor dicho, no ha sido cronológica, eso sí que he decidido reservarlo para el final. Así pues, Casio, el joven de ancho mentón y proporciones áureas, representa el ideal de un dorado, ya desde el inicio de la saga, en Amanecer Rojo. No forma parte de los dorados corruptos que ahora dirigen los mundos. Él es un dorado de hierro. Esto se debe a que mantiene los ideales de los primeros que acompañaron a Selenio Aulún durante la conquista, como fue el caso, por ejemplo, de su antepasado, Escipión Aubelona. Estos valores, los cuales podemos percibir desde sus primeras interacciones, son el honor, la valentía y la heroicidad, siendo así un punto y aparte con el resto de dorados que se nos presentan junto a él, como es Antonia o Juli, los aulladores, quienes podrían ser más considerados bronces que dorados, o incluso el mismísimo Sebrau Barca. Como autor, Pierce Brown trabaja con su personaje las complicaciones del honor, sus claroscuros, las aristas que posee y el rompecabezas en que se convierte tratar de vivir siguiendo su estela. Los valores que lo cimentan no son otros que los mismos que guiaban a los caballeros durante la Edad Media, por lo que los temas que se tocan durante su arco nos pueden recordar a otras obras, como Canción de Hielo y Fuego, gracias a personajes como Jaime Lannister o Ser Duncan el Alto. Este código de honor que Casio trata de representar y mantener durante toda la obra se erige sobre estos valores caballerescos. La lealtad. Uno de los principales principios sería la fidelidad a la soberana, en este caso Octavia Aulún, y traicionar su confianza se considera la peor de las deshonras, como pudimos apreciar al leer o ver cómo el pueblo gritaba a Jaime Lannister Matarreyes, un hombre sin honor. El valor y el coraje. Son varias las ocasiones en que hemos visto a este águila afrontar el peligro sin temor, luchando por la justicia, como es el caso de la escena en El Portador de Luz, donde intenta salvar a unos niños rosas de unos obsidianos, siendo incapaz de esperar a Darrow para atacar, pese a estar poniendo su vida en riesgo. O cuando, como hemos escuchado en la dramatización, corrió ya sin una mano y con cientos de heridas a por Lisandro, pese a que éste tenía una pistola cargada. En estas mismas dos escenas encarna también otros valores, como la justicia, al defender a los rosas inocentes, o la protección a los desvalidos. Cortesía y nobleza. Mientras que otros dorados emplean malos modos con otros colores y entre ellos, a Belona no le escuchamos en ningún momento degradar a nadie. Trata con respeto y dignidad a aquel que se cruza en su camino, pese a lo traicionero que haya sido con él, o al dolor que le haya provocado. Como es el caso de Tito, a quien pese a pensar que había matado a su hermano Julián, le ofrece la posibilidad de librar un duelo justo, donde, como ya sabemos, termina ganando. La templanza. Pese a que se nos remarca cómo los dorados se han dejado llevar por sus vicios, como es el caso del Minotauro de Minos, él se muestra capaz de controlar sus impulsos. Durante su primera conversación con Darrow, le invita a ir con él a Gea, el lugar de recreo de este color, como lo fue Pompeya para los romanos, dejándonos ver que, pese a disfrutar de los placeres como comidas copiosas, buena compañía y licores, durante el resto de la saga, cuando le toca luchar lo hace. No procrastina por deleitarse con sus vicios, reflejando el ideal romano sobre el hombre, el cual marcaba que carecía de importancia cuáles fueran sus vicios, siempre y cuando supiese tenerlos bajo control. La disciplina y la obediencia. Casio cumple órdenes pese a no disfrutarlas, o no estar de acuerdo. Es por eso que lucha por la soberana y por la sociedad, antes de saber quiénes fueron los artífices reales del asesinato de su familia, en Mañana Azul, aun cuando en el bando contrario está su hermano y muchas personas con las que coincidió en la Casa de Marte. El honor personal. Su reputación es intachable, tal y como exige el Código de Honor de Caballería, y es por esto que, cuando cree que es posible que vaya a morir, lo grita a los cuatro vientos, enmarcando con epicidad dos de las mejores escenas para mí de la saga, el sangradero y el condenado Hangar 17B. Soy Casio Aubelona y mi honor permanece. El cumplimiento de todos estos principios le lleva a ser nombrado Caballero de la Mañana, uno de los 12 caballeros olímpicos de la Soberana.
Esto se debe a que, como cabía esperar, ella sigue de cerca todos los movimientos de los jóvenes dorados en el instituto, y allí ve como Casio hunde su filo en el estómago de Darrow pese a ser su amigo, cuando se percata de que asesinó a Julián. Cómo recupera su honor personal al asesinar a Tito, vengándose de las vejaciones sufridas por este y sus secuaces, y restituyendo no solo este, sino el de su familia a la vez. Este nombramiento afianzará más los valores en su mente, añadiendo además el de estar a la merced de Octavia Aulún. Por parte de la soberana, además de añadir a uno de los mejores duelistas a sus filas, recupera también la lealtad de la Casa Belona, la cual estaba titubeante por la guerra civil entre leones y águilas. Para Casio, los choques entre los tres cimientos de su ideología comienzan ya desde el inicio de la saga. Él debe mantener su propio honor, salvaguardar el de su familia y el de su soberana, además de luchar por los inocentes. Sin embargo, estos elementos no dejan de chocar entre sí a lo largo de toda la saga. En primer lugar, uno de sus mejores amigos en aquel entonces asesina a su hermano, por lo que el honor que trata de seguir le lleva a tener que asesinarlo, pero su relación con él le lleva a convertirse en una persona taciturna tras hacerlo, ya que se nos describe que, aunque consigue ser primos de la Casa de Marte, no parece disfrutarlo, mientras Darrow se recupera junto a Virginia en la cueva. En este caso, consigue vivir apegado al honor, pese al honor que seguirlo le provoque. En segundo lugar, Darrow lucha por el amanecer junto a los colores inferiores, los débiles, los esclavos, la causa justa. Pero para ese momento, él ya lucha a favor de la sociedad, pues ha jurado lealtad a la soberana. En este caso, él mismo se percata de que está luchando a favor de los opresores, pero no es hasta Mañana Azul cuando comienza a percibirlo, cuando le muestran a Darrow reducido a cenizas, desnudo y tembloroso, y él lo cubre con el manto pristino del Caballero de la Mañana, aunque el resto de personas de la sala como Antonia, el Chacal o Liliaz le miren con reproches. Él trata a los cautivos con respeto y dignidad, valores que sabemos que Adrio Augusto desconoce, mostrándose como un personaje con una moral diferente a los que luchan en su mismo bando. En tercer lugar, su soberana, a quien había jurado lealtad, ordena asesinar a su familia. Esto, junto al punto anterior, es lo que hace que definitivamente giren las tornas, que él se percate de su error al jurar lealtad y se decline la balanza a favor del amanecer, dando lugar a la escena del capítulo titulado Las fauces del dragón, en Mañana Azul, donde permite el asesinato de Octavia Aulún. En último lugar, justo después de decantarse por el bando del segador, aboga por dejar a Lisandro Aulún con vida, ya que en él solamente ve a un niño de 10 años, inocente, que no ha hecho nada para merecer la muerte, pese a que Sebro insiste en asesinarlo, ya que es una potencia amenaza para la República, como de hecho termina siéndolo. La solución que encuentran solamente lo enmarca más todavía en este código de honor, pues está dispuesto a dedicar su vida a salvar a los inocentes, lejos de Marte y de su madre, el único miembro de su gran familia que sigue con vida. De hecho, que en Oro y Ceniza nos encontremos a Casio y a Lisandro llamándose Pollux y Castor es una perla del worldbuilding de Brown que habla también del honor, ya que estos, en la cultura romana, eran dos hermanos gemelos que aparecían cuando los romanos se encontraban en aprietos para salvarlos, protegiendo a marineros, viajeros y combatientes, intercediendo en aventuras heroicas. Todos estos conflictos con su propio código llevan a Casio a ser conocido como el traidor por su antiguo bando, la sociedad, ya que estos no le perdonan haber permitido el asesinato de su soberana, pues le había jurado lealtad, por lo que, tras su asesinato a manos de Lisandro, se ensañan con el cadáver, tachándolo de no tener honor, cuando en realidad él murió siguiendo su código, pues al conocer al heredero del Sirenio, sabía que Eidmi no estaba a buen recaudo en sus manos, ya que éste podía utilizarla para masacrar a millares de inocentes. Tras su recorrido en la saga, desde Amanecer Rojo hasta el Portador de Luz, podemos terminar entendiendo que para él no había mayor honor que defender a los inocentes, por encima del sistema imperante, la sociedad, de sus lealtades personales, como es la amistad con Darrow o Lisandro, de la lealtad a Octavia o de su propia familia, pues su madre, Julia o Belona, lucha a favor de la Casa de Lún. Esto lo termina de perfilar como una persona buena. Casi no posee maldad en su corazón, como pueden tener Darrow al bombardear los astilleros de Ganímedes, Sebro al querer asesinar a Lisandro, Harmony o Ares. Como pieza en la saga, se trata de uno de los personajes más profundos y complejos que el autor esboza,
pues hoy hay ocasiones, donde puede ser señalado como un villano, o incluso un antagonista, aunque tan solo hace falta un análisis superficial para comprender cuáles son las razones que guían sus acciones. Su arco es tremendamente emotivo y orgánico. Lo conocemos con apenas 20 años, y lo despedimos entre lágrimas con 35. Al comienzo, en el instituto, posee los ideales ciegos de la caballería, pero ya en la segunda era, en Oro y Ceniza, habiendo experimentado sus aristas, podemos observar que ya los ha interiorizado, los ha moldado a sus propios valores y resuelto los problemas que plantea. Hay que tener en cuenta que el águila no es únicamente un código de honor con voz propia. Pierce Brown le suma más capas en el plano emocional, donde pese a ser el ideal como caballero, como dorado de hierro, y tener un físico envidiable, se siente profundamente solo. Antes de acceder al sangradero, tiene una conversación con Lisandro acerca de su padre, quien solamente le dijo una vez el orgullo que sentía por él, por la persona en que se había convertido. Su madre siempre había tenido ojos únicamente para Julián, y tras su muerte se convierte en alguien taciturno y vengativo. Con el resto de familiares no tiene apenas relación, y Carnus, su hermano mayor, no le permite acercarse más de lo estrictamente necesario, pues se deja entrever que, pese a permitirle acompañarle junto a Polonia o Balirraz a los clubes de rosas, en realidad lo envidiaba, pues no era capaz de mantener el honor como lo hacía a él, y a él las rosas sí le obligaban a pagar después de estar con ellos. Este sentimiento de soledad que le acompaña le hace empatizar con Darrow desde un comienzo. Se convierte en un hilo que los une desde el principio, aunque ni ellos lo perciban. Además, hace que sea una persona condenadamente enamoradiza, como podemos observar por su relación con Virginia y con Aurae, poniendo Brown un clavo más en su ataúd al no permitirle que estos amores sean correspondidos, y complicando más si cabe su relación con el segador al unirlo con Virginia. La única persona que le alejaba de la soledad era Julián, y por ello se siente incapaz de perdonar a Darrow, y es ese dolor, el de verse abocado a lo que trataba de evitar, lo que le lleva a jurar lealtad a la soberana. Esto, además, podemos entenderlo por la relación que tiene con Lisandro, a quien trata de moldear a imagen y semejanza de su hermano pequeño, pero al final termina entendiendo que era imposible, que por mucho que lo llamas hermano, Lisandro era un Lun y no un Belona. Su relación con el segador es de las más emotivas de la saga, como veníamos hablando, el trueno y el relámpago. Ambos se complementan a la perfección, ajustándose sus valores a los del otro, apoyándose y ayudándose, pero las propias batallas que cada uno libra en su interior y sus respectivas lealtades separan sus caminos durante Hijo Dorado y la mitad de Mañana Azul. El deber que Casio accede a tener manteniendo a Lisandro lejos del núcleo los separa por 2 libros más, hasta que finalmente terminan reuniéndose al final de Edad Oscura y teniendo escenas que a más de uno, estoy seguro, nos dejaron con lágrimas en los ojos durante el Portador de Luz. A mí, desde luego. Pese al dolor que ambos han ocasionado, pues Darrow asesinó a Julián y a Carnus, y Casio asesinó a Ares, ambos se reconcilian y perdonan, desnudan sus corazones ante el otro y terminan llamándose hermanos. Es en esta vulnerabilidad, ya Brown cerrando su personaje, cuando él admite haberse sentido solo durante 35 años, pero que esta soledad se había visto dispersada durante los años que pasaron en el instituto y en el interior del Arquímedes durante los eventos narrados en el Portador. Aunque el segador no sea consciente de ello y pese a que firmaron el pacto entre ellos 10 años atrás, Casio mantuvo su palabra en el confín, tratando de evitar que los Ra se sumaran a la guerra, pese a que el coste fuera su propia vida, pues sabía que de unirse lo harían en contra de sus amigos e irían a luchar a favor de los opresores, la sociedad, por lo que en una escena íntima y conmovedora le exige a Lisandro que le deje morir en la arena. Como sabemos, Casio Belona no conoce la muerte en el sangradero. Su asesinato a manos de Lisandro es el cierre perfecto para su arco, dejando claro al lector cuáles fueron las luces que guiaron siempre sus pasos y los valores de su personaje, su código de honor. Pues como hemos escuchado en la dramatización, pese a querer a Lisandro como un hermano, estaba dispuesto a asesinarlo, si con ello conseguía evitar que millones de personas perecieran. De haberlo conseguido, no hubiera sido el mismo más. Se hubiera culpado durante el resto de sus días, pero aún así lo intentó. Que un personaje que ha vivido apegado a estos códigos y reflejando estos valores termine siendo asesinado por alguien a quien él consideraba su familia, en un acto honorable y fruto de una de las decisiones más despreciables de su asesino, solamente habla de la pericia de Pierce Brown como escritor,
pues su personaje tiene el final ideal para él, por mucho que yo, personalmente, a día de hoy, siga siendo incapaz de leerlo sin llorar. Y hasta aquí el podcast transversal de hoy. Ciertamente os tengo que reconocer que me ha costado escribirlo, me ha costado grabar la narración, me ha costado todo porque realmente es lo que os digo, es mi personaje favorito y siempre me rompe un poquito pensar en él por el final, que al final lo alcanzó, valga la redundancia. Pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado mucho, espero que os haya gustado. Como siempre, estamos en Twitter, en la Casa de Marte, para que podáis comentarlo, para que me escribáis si queréis, para decirme si os ha gustado, si no. Y como ya sabéis, porque no es la primera vez que lo hacemos, esta misma noche, yo creo que un par de horas después de que salga publicado este podcast, sobre las 10 o las 11, saldrá la encuesta para el siguiente podcast transversal. Así que si os apetece formar parte del podcast y elegir, y pues, quién sabe, seguramente tengáis suerte y acabéis eligiendo la opción que termine siendo, id allí a votar. Así pues, como siempre, es un placer estar aquí hablando de esta saga que me encanta. Agradezco cada escucha, cada interacción y cada palabra vuestra. Así que os envío desde aquí un abrazo enorme a cada uno y todos vosotros. Y como siempre, ya sabéis, per aspera ad astra. Aunque quizás, en este caso, deberíamos decir Alice Aquilae.